Hola de nuevo, hoy vamos en este vídeo a dar un salto importante ya que abandonamos la geomorfología, no vamos a tratar la localización de las diferentes formas del relieve destacadas en España, ni su origen, su modificación, etcétera. Vamos a dar el salto hasta la hidrografía, hasta la ciencia encargada de la descripción, el conocimiento de las aguas. A la hora de hablar de estas, vamos a centrarnos, nos exigen que seamos capaces de localizar los principales ríos y lagos dentro de España. ¿Esto qué conlleva? ¿Qué nos obliga? Pues lo primero es a saber qué significan estos términos. Lagos no es otra cosa que una gran masa, una concentración de agua cerrada, creada de forma natural frente a los pantanos en zonas hundidas de la tierra, a la cual acaban llegando en su recorrido de escorrentía las aguas. Los ríos son corrientes continuas de agua dulce, procedentes estas aguas, estos caudales, de las precipitaciones, que pueden ser líquidas, lluvia, o sólidas, que acabarán llegando también a los ríos mediante el deshielo. También pueden ser o llegar mediante surgencias de aguas subterráneas, es decir, agua que surja de la tierra y acabe llegando a los ríos que las canalizarán. Se hayan clasificado estos ríos en función de principales, siendo aquellos cuyas aguas desembocan en mares o lagos, y los afluentes, que son aquellos cuyas aguas desembocan en otros ríos. Se organizan también los ríos, se clasifican según sus vertientes, es decir, dónde estas zonas vierten sus aguas. Para el caso de España se clasifican en tres vertientes, que serían según donde viertan: la vertiente cantábrica en el mar Cantábrico, la mediterránea en el Mediterráneo y la atlántica directamente al océano Atlántico. Respecto a la vertiente cantábrica, hemos seleccionado algunos de los principales, como el Bidasoa, que sirve como elemento en la zona de la frontera entre Francia y España. También destacamos el Nervión, que es uno de los ríos más destacados en la zona del País Vasco. Y ya saltando hasta la zona de Asturias, debemos destacar el Narcea y Nalón, el conjunto más importante, uno como río principal y otro como afluente. Y en la zona fronteriza, ya hacia Galicia, estarían el Navia y finalmente el Eo en la línea fronteriza. Respecto a la vertiente mediterránea, hablando de norte a sur, tendríamos que empezar por el Ter, el Llobregat, el Ebro, el río de mayor importancia en esta vertiente, y bajando nos encontraríamos con el Júcar, el Turia y el Segura, al menos estos. En la vertiente atlántica, si vamos desde el sur al norte, empezaríamos por el río Guadalquivir, después el Guadiana, otro de los grandes ríos, pasaríamos al río Tajo, que también conocemos por su cercanía, el Duero, y finalmente ya en la zona de Galicia nos encontraríamos con el Miño y su afluente el Sil. Vamos a empezar a localizarlos directamente, pero antes comentaros que respecto a lagos, es decir, masas de agua cerradas, en el caso de la península nos encontramos con ausencia de grandes lagos de importancia. Señalaré solamente el lago de Sanabria como ejemplo de un lago formado debido a la forma excavada por un antiguo glaciar, en el cual se ha concentrado aguas formando lo que se llama un lago glaciar. A diferencia de esto, nos encontramos con las lagunas de Ruidera, cuyo origen es diferente, sería un origen asociado a un proceso que se llama kárstico, es decir, asociado a las calizas y a un proceso erosivo que se da en estas.
Estas debemos de nombrarlas debido a que el lago de Sanabria es el lago glaciar más importante en España, el único realmente a reseñar, aun bueno, existiendo otros, pero este es el más destacado. Y las lagunas de Ruidera por dos cosas: primero, por su importancia, y dos, porque se hallan situados en nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha. Vamos a ir directamente al mapa para localizarlas y empezaríamos por el río Guadalquivir, el de mayor importancia, situado más al sur. Después estaría el río Tinto y el río Diel. El río Tinto, hay que decir que su nombre se debe a el color de sus aguas y es perfectamente conocido que sus rasgos en esta zona hacen muy difícil la vida debido a sus características, la cantidad de minerales existentes en este río, por lo cual se han hecho muchos estudios respecto a su vida, a la vida en este río, cuando se han intentado estudiar cómo será la vida en otros planetas. Espero que os llame la atención y se os quede con este detalle. Lo del río Tinto no es una broma, es que va asociado con el color de sus aguas. El Odiel, junto a este, seguimos por el río Guadiana, que podemos ver que sigue la frontera con Portugal, entrando y saliendo de este, situando su origen en nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha. Aquí podemos ver las lagunas de Ruidera que antes os nombré. El río Tajo, que también conocemos, ya que pasa por nuestra provincia y desemboca, como podéis ver, en Portugal, atravesando por la mitad la meseta, justamente por la zona de la submeseta sur. Si seguimos ascendiendo hacia el norte nos encontramos con el río Duero y ya los últimos, ya en Galicia, el Sil, veis que lo he escrito en minúsculas, es porque es un afluente del río principal, que es el río Miño. Aquí os señalo el río Miño y su afluente, el río Sil. Y los últimos a nombrar serían el río Ulla y el río Tambre. Todos estos se encuentran dentro de lo que se llama la vertiente atlántica, ya que sus aguas vierten hacia el océano Atlántico. Siguiendo, nos vamos hacia otra vertiente, cuyas aguas vierten en el mar Mediterráneo, empezando por el río Segura. Si seguimos ascendiendo hacia el norte nos encontramos con el río Turia, que pasa por Valencia en este caso. Seguimos hacia el río Júcar y el último de los ríos destacados en la comunidad autónoma valenciana sería el Mijares. Si llegamos hasta Cataluña nos encontramos con el río Ebro, el más destacado de toda esta vertiente, y dos ríos que tienen su origen en los Pirineos, que serían el río Llobregat, y el más septentrional, el más al norte, sería el río Ter. Todos estos ríos son los ríos de la vertiente mediterránea, que se caracterizan por tener escasas precipitaciones en esta zona, concentradas en unas temporadas, en unos momentos, por lo cual su caudal, la cantidad de agua que llevan, suele ser escaso e irregular, y en algunos casos ni siquiera se forman ríos, es decir, corrientes continuas de agua dulce. Tampoco tienen una precipitación mucho más elevada en la vertiente atlántica, pero al tener cuencas, es decir, las zonas que los ríos drenan, sacan sus aguas hacia el océano, permiten que tengan unos caudales más abundantes, es decir, mayor cantidad de agua en la vertiente atlántica que en la vertiente mediterránea. Si vamos ya a la última de las vertientes, los ríos que vierten sus aguas en el mar Cantábrico, empezaríamos por el río Bidasoa. No posible la confusión, ya que se encuentra pegado a la línea fronteriza con Francia. Todavía en el País Vasco nos encontramos con el río Nervión, que se debería situar en la zona de Vizcaya, es decir,
de Bilbao. Pasando Cantabria nos encontramos con Asturias junto a Galicia ya. Habría que empezar con el río Nalón, el río principal, y el río Narcea, su afluente. Como podéis ver, aquí vierte sus aguas hacia el río Nalón. Los dos más destacados en la zona de Asturias, aunque acercándonos hacia la frontera con Galicia, debemos de situar dos, especialmente el Navia y el Eo, ya que sirve como zona de separación con Galicia. Y todos conforman, en este caso, la vertiente mediterránea. No olvidar los dos lagos. El lago Sanabria, como he comentado, estaría situado en la zona de los Montes de León, en la zona fronteriza entre León y Galicia, y las lagunas de Ruidera. Y como último detalle, reseñar la vertiente cantábrica, con todos esos ríos, desde el río Bidasoa hasta el Eo, que vierten sus aguas en ese mar Cantábrico. Espero que os haya ayudado y os sirva para hacer la actividad y también, sobre todo, para localizar todos estos ríos y que se os queden sin ningún problema. Hasta el siguiente vídeo.